Vale la pena hablar de un personaje que se ha convertido en una leyenda del crimen organizado, de personalidad astuta, discreta, audaz. Nunca ha pisado la cárcel, todos los capos que han sido sus socios o sus enemigos han caído, y nos referimos a Ismael El Mayo Zambada. Expertos afirman que es el contacto de las agencias de Estados Unidos, el operador de los gobiernos de México y Washington de este negocio, el director de una rama de la empresa criminal de Sinaloa. La historia del Mayo con el narco inicia con un personaje poco conocido, Antonio Cruz, policía cubano en el régimen de Fidel Castro, que tras emigrar a Miami se vincula con el tráfico de drogas. Es detenido y sin querer llega a México, a Sinaloa, en donde conoce a la hermana del señor del sombrero con quien se casa. Esto cambió la suerte de los Zambada, una familia sumida en la pobreza. Incluso el Mayo tenía que lavar las llantas de los camiones que entraban al ingenio azucarero para poder sobrevivir. De personalidad extrovertida, Antonio Cruz enseñó los secretos del negocio a su cuñado, quien a diferencia de él optó por una personalidad mucho más serena, más callada. Con el paso del tiempo, el Mayo fue asumiendo más poder. Su jerarquía sobre capos como Amado Carrillo o Joaquín Guzmán estaba fuera de discusión, aun cuando muchos consideraron mediáticamente al Señor de los Cielos como el sucesor de Miguel Ángel Félix Gallardo, o a Joaquín Guzmán lo era como el líder máximo del cártel de Sinaloa. Fue realmente el Mayo quien asumió esos papeles entre los capos. Este personaje ha sido consciente de que las comunicaciones fueron el elemento principal para el derrocamiento de sus antecesores, y por ello a toda costa evita usar el teléfono, e incluso se cree que la gente a su cargo no puede mencionar su nombre para no levantar sospechas. No se tiene ni una sola grabación en donde se escuche su voz. En las reuniones de más alto nivel del cártel de Sinaloa, él no decía ni una sola palabra. Incluso, para dar órdenes a sus subordinados, llamaba a algunos de sus colaboradores hacia afuera del lugar en donde se estaba llevando a cabo la reunión, y una vez afuera dictaba lo que se tenía que hacer. Joaquín Guzmán lo era, el famoso Chapo, durante décadas fue quien dio voz a las órdenes del Mayo. Todas las llamadas en las que se escuchó cómo negoció, informó o dirigió operaciones del cártel fueron precisamente su condena. Para el escritor italiano Roberto Saviano, la mano de Ismael El Mayo Zambada está detrás de la caída de Joaquín El Chapo Guzmán. O lo entregó, dice Saviano, o no lo protegió más. Su señalamiento contra el Mayo se basa en una infidencia a la que tuvo acceso tras 7 años de investigación, una conversación en la que los dos principales líderes del Cártel del Pacífico se hablaron como siempre, a la cara, pero de manera inusualmente dura. En el testimonio recogido por Saviano, el Mayo le pidió a El Chapo que se apartase, lo que él mismo haría para dar paso a las nuevas generaciones. Si no lo hacemos, si no les cedemos el control, ellos lo tomarán por su cuenta y riesgo, habría dicho Zambada, y le advirtió: si no te vas, habrá una guerra civil dentro de nuestra organización. Pero la principal razón para que no haya sido tocado en lo personal, a pesar de los golpes a su estructura y a su familia, es que ha sido un factor de equilibrio, un puente entre el gobierno y las agencias de Estados Unidos con el cártel de Sinaloa. No es gratuito que su hijo haya impuesto sus condiciones en el juicio que se le siguió en Chicago, al grado de que, a pesar de que fue sentenciado, hoy esté libre. Ahora, la relación del Mayo con las agencias data de la siguiente manera. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, auspició la consolidación del cártel de Guadalajara en los años 80 en contubernio con altos funcionarios de seguridad del Estado mexicano. Su heredero es el cártel de Sinaloa, el mismo que encabeza el Mayo Zambada. Incluso, de acuerdo con Jesús Vicente Zambada Niebla, quien fuera narco de esta organización mexicana, este trabajó para la DEA. Motivos por los cuales el cártel de Sinaloa obtuvo carta blanca para continuar traficando toneladas de drogas ilícitas a los Estados Unidos. Otro dato que nos ayuda a entender la relación de las agencias de Estados Unidos con el narcotráfico mexicano, particularmente con la empresa criminal de Sinaloa, es lo que sucedió en septiembre de 2007, cuando un jet se estrelló cerca de la ciudad de Mérida con 4 toneladas de cocaína, cargamento que era propiedad del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, revelándose que la avioneta estrellada con el valioso cargamento de cocaína era utilizada por la Central de Inteligencia Americana para el traslado clandestino de prisioneros por Europa. Como siempre un gusto, como siempre un placer.